Ok, bienvenidos toda la audiencia. La verdad es que estamos en el capítulo 3 de la lectura del libro, El Arca del Pacto. Y como ven acá en mi espalda, ahí tengo el arca que dibujé con mucho sacrificio porque no soy experto en dibujo, pero eso está en 3D. Con eso se ha hecho un video también, donde se muestra el arca como debe ser y con incluso el derramamiento de la sangre que nosotros sabemos a quién corresponde. Entonces, el capítulo de hoy trata justamente de esa persona que dio su vida por nosotros y que derramó su sangre en esa arca. Porque no tiene sentido hablar del arca si no se habla del personaje principal de ella, que es obviamente el Mesías. Entonces, recorriendo las páginas del libro, el tema de hoy va a tratar sobre eh, quién es Jesús, quién es el personaje central del arca. Bueno, el Mesías es el personaje central del santuario en general, y en especial del Arca del Pacto. Su rol está simbolizado en cada una de las figuras, lo sabemos, ¿ya? Eh, También la sangre, incluso que tenía que derramar el sacerdote, tenía relación con la sangre que iba a derramar Cristo sobre el Arca del Pacto o el asiento de la misericordia. Vamos a tratar de consolidar esto y probarlo. Para eso, si abrimos la Biblia, vamos a encontrar que el nombre hebreo de Jesús es Yoshua, como yo lo transcribo en el libro, o algunos le mencionan Yeshua o Yeshua, pero a mí me gusta más Yoshua, suena más armonioso y creo que es parecido a Yahweh, que tiene todas las vocales, pero en distintas formas, como insinuando que tanto Dios Padre como Dios Hijo tienen el mismo, diríamos, corazón de palabras o de letras. Entonces, eh, bueno, en el griego se escribía como Isous y por eso que al final se tradujo al español como Jesús. Las cosas evolucionan y cambian. De hecho, yo preguntaba acerca de mi nombre y me dicen que el nombre George viene de por ahí para el inglés y que significa campesino en los originales, por ahí, también del Medio Oriente, pero que también podría haber nacido de la palabra Jacob. Entonces, capaz que es diríamos, el significado inglés de la palabra Jacob. Entonces, uno no sabe, pero se va mutando el nombre de acuerdo con la cultura. Y para que ustedes sepan, cada vez, como mencionamos en el libro, cada vez que en el Antiguo Testamento se utiliza la palabra salvación, especialmente con los sufijos hebraicos que significan mi, tú y su, con unas pocas excepciones, cuando la palabra es impersonal, esta conforma la misma palabra Yoshua, o sea, Jesús, utilizada en el Nuevo Testamento. Y en todas partes del libro, siempre, bueno, antiguamente los nombres tenían un significado de acuerdo con el rol de la persona. Acuérdense, Jacob eh, era, el nombre se había derivado porque él venía tomado del talón de su hermano. Entonces le pusieron Jacob por eso. Pero además, también la palabra Jacob significa engañador. Quizás por eso Dios planeó esa forma que se tomara del talón, porque su personalidad era engañadora al principio. Y después Dios le cambia el nombre cuando dejó de ser engañador. ¿Entiende? Y muchos en la actualidad no han dejado esas prácticas. Muchos, digamos, del origen descendiente de Jacob, de ser engañadores. Pero la idea es que se conviertan, y de hecho por eso yo digo y afirmo que el verdadero pueblo de Israel fue aquel que Dios sacó de Israel y formó el pueblo cristiano, porque Él se encargó de seleccionar a quienes no eran engañadores. También por ejemplo, la Biblia se habla de Eber, que le puso a su primer hijo, le puso Pelec, porque en sus días la tierra fue Palag, que significa se rajó y dividió. Y vamos a entenderlo algún día eso como se los voy a presentar. Habla de la rajadura que tuvo el continente original, que era de norte a sur, un gran continente, que eh, solamente estaba en una zona especial, no estaba distribuido en toda la tierra, sino que solamente en un sector especial. Y yo creo que la razón por la cual estuvo eso así o fue creado así era para que todos guardaran un mismo día de reposo. Pero producto de las persecuciones religiosas y todo eso, Dios preparó la división de los continentes. ¿Por qué? Porque sabía que América iba a servir para que los cristianos protestantes algún día arrancaran esta zona. Como dice el libro de Apocalipsis, que la tierra iba a abrir su boca para tragar ese mar de persecución. Y justamente gracias a eso se salvaron. Cuenta también la historia del libro de un un judío que había aceptado a Joshua, ¿cierto? Que se llamaba Arthur Glass,
donde él, en una discusión que tuvo con otro judío ortodoxo, lo desafiaron a él para demostrar que el nombre de Jesús, ¿cómo va a ser el Mesías si no aparece su nombre en toda la Biblia, Antiguo Testamento? Entonces le dijo, no, no, claro que aparece, dice, es mencionado. Entonces le dijo, Pamplina, le decía al otro tipo, yo soy un letrado judío, y le digo, no puede encontrar el nombre de Joshua en parte alguna del Antiguo Testamento. Entonces él le dijo, bueno, a ver, sacó su Biblia a él y le dijo, ¿podrías traducirme al inglés este pasaje? Se refería a Isaías 62:11. Y él lo traduce rápidamente y le dice, he aquí que Jehová ha proclamado hasta lo último de la tierra, decid a su hija Sión, de Sión, he aquí tu Joshua viene, he aquí su recompensa viene con él y delante de él su obra. Y él dijo, ah, no, tú me hiciste leer esto así, no, no, y empezó a tratar de excusarse, cuando en realidad no se daba cuenta que la palabra salvación justamente se refiere a una persona, a Joshua. Y él, obviamente, él tiene el nombre Jesús o salvación con el propósito de su nombre era justamente el rol más importante que él iba a cumplir, que era salvar no tan solo eh, la humanidad, sino que también iba a salvar las tablas de la ley, como hablamos la vez pasada. Y su propósito es el arca, salvar. Entonces, y ahí se da cuenta uno que la palabra salvación aparece en muchos textos de la Biblia y siempre cuando se aparece indirecta o directamente, incluso en algunos casos como el que acabamos de leer, se refieren a Cristo. Un tema importante que vamos a ver hoy día es las demostraciones de que en realidad la Biblia es un libro profético, ¿ya? Y para demostrarlo, vamos a hacer una presentación en PowerPoint que preparé para que ustedes vean, que se llama Las anticipaciones históricas que hay en la Biblia. Entonces voy a compartir la pantalla aquí. Es un tema relevante que vamos a ir haciendo pausa y explicando cada uno de los detalles para que lo vayan viendo. Entonces vamos a compartir la pantalla. Aquí está, anticipaciones históricas. Compartir. Entonces, anticipaciones históricas, vamos a escuchar. Anticipaciones históricas. Libros y profecías. ¿Se escucha bien? Perfecto. Sí, se En la escucha. actualidad hay muchos libros que aseguran provenir de Dios, o ser la palabra de Dios, pero, ¿cómo creerles? ¿Debemos aceptarlos sin hacerlos pasar la prueba de la razón? ¿Tuve la suerte de nacer en la verdadera fe? ¿Qué hubiese pasado si yo hubiese nacido en otra cultura o creencia religiosa, o en cualquiera de las llamadas sectas? Profundizaremos en este tema, e intentaremos responder estas preguntas y muchas otras interrogantes que están relacionadas con este dilema. ¿Se entiende? Porque no es fácil. Es fácil decir que uno o tiene un libro que lo escribió el Espíritu Santo, Dios, o lo inspiró, pero no es fácil probarlo. Y tenemos muchos libros que afirman ser la palabra de Dios. Pero veamos si pueden pasar la prueba. Hoy en día, hay muchos que basan su fe en supersticiones, o incluso en ídolos inanimados. Otros, en sus líderes temporales, donde ha habido algunos que sacan provecho de esta debilidad e ignorancia, y por ende abusan. Una fe sólida, necesariamente debe estar fundada en principios firmes e inamovibles. En otras palabras, debemos ser consistentes y racionales, y edificar sobre una firme roca. Tal como Jesús dijo en Mateo capítulo 7 verso 24. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. He aquí un potente desafío propiciado por el Dios de la Biblia a los otros supuestos dioses. Isaías 41 versos 22 y 23. Traigan sus ídolos, y que nos anuncien lo que ha de venir. Díganos lo que ha pasado desde el principio, para que lo consideremos. Sepamos también su fin, y hacednos entender lo que ha de venir. Decidnos lo que sucederá después, para que sepamos que vosotros sois dioses. Si él plantea este desafío a los falsos dioses es porque él sí puede cumplir con él mismo, dándonos una muestra real en cuanto a que la Biblia es su libro, su palabra. Interesante, porque Dios incluso se da la opción de desafiar a los otros dioses, y es lo que tenemos que hacer nosotros. A veces, por ejemplo, yo he desafiado a personas ateas
y les digo, bueno, te desafío, o a personas que dicen adivinar el futuro y cosas, y vamos a darnos cuenta que cometen muchos errores y a veces aciertan, pero es muy raro que acierten. Dios se encarga de enturbarlos también. Y sin embargo, la Biblia es un libro que está puesto para demostrar que es la palabra de Dios. Se puede demostrar, vamos a verlo. Ha habido y aún existen muchos que aseguran tener la capacidad de predecir el futuro. En la historia del rico rey Croesus, se cuenta que fue a visitar al oráculo de Delfas, porque quería saber si debía luchar o no en contra de los persas. Según el historiador Heródoto, el oráculo le dijo que cruzando Jalis, Croesus destruirá a un portentoso poder. Croesus tomó la indicación como una verdadera profecía y con el significado de que él destruiría al gran ejército persa. Así fue como entró en batalla, pero sin más, fue derrotado. Al volver a encontrarse con el oráculo, le preguntó por qué razón su profecía había fallado, e increpó. ¿No me dijiste que yo destruiría a un portentoso poder? Ante ello, respondió el oráculo, sí, así fue, destruiste el tuyo propio. De todos modos, cualquiera hubiese sido el resultado de la batalla, el augurio sería verdad. He encontrado que las profecías de origen humano, por lo general, mientras más específicas sean, con inmensa facilidad fallan, al grado que la popularidad de los brujos modernos es sometida y evaluada según el porcentaje de cumplimiento, los que sin excepción son muy bajos. Sin embargo, una investigación respecto de las profecías de la Biblia demuestra lo alejada que son estas de las predicciones humanas, tanto como el mediodía está de la medianoche. Las predicciones de la Biblia eliminan toda vía de escape. Son sumamente específicas. Interesante, porque hay una prueba. En la Biblia hay como 2000 anticipaciones históricas, podríamos decirle, de las cuales, o llamadas profecías, de las cuales hay un número importante que se puede demostrar que se han cumplido, otras que no se tiene información suficiente para ver si se cumplieron o no, otras que son para el futuro, también que no están todavía cumplidas, pero no hay ninguna que se pueda demostrar que no se haya cumplido. Hay aparentes contradicciones a veces, pero uno las puede descubrir y desmenuzar para demostrar que en realidad no es que no se haya cumplido, sino que se cumplió literalmente. Por ejemplo, cuando hablan de Nínive, en la Biblia se habla de que había una profecía, el profeta dijo, de aquí a 40 días Nínive será destruido, pero no pasó nada. Entonces, claro, dicen, no, entonces era una falsa profecía porque difícil, porque un profeta de Dios, si no se cumplía su profecía, él tenía que ser ajusticiado. Sin embargo, sabemos que el profeta Jonás era un profeta difícil y poco testarudo también. Entonces Dios no le reveló qué significaba el día. Y vamos a ver en adelante que cuando se habla de profecías de ciudades, siempre se debe interpretar día por año, o de países, día por año. Y él no hizo eso, porque no sabía. Dios no le reveló todo. Y así pasa que a veces el profeta no le ha revelado todo el misterio, sino que solamente parte de él. Es importante que nosotros conozcamos también, en primer lugar, quién es nuestro Dios y sus atributos. Hoy día vamos a hablar de eso un poco porque hay mucha confusión al respecto. Hay personas que incluso esgrimen, ateos que esgrimen que Dios no puede existir producto de tales contradicciones que encuentran. Por ejemplo, aquí vamos a escucharla. Los atributos de Dios. Antes que podamos hablar de profecías, necesitamos conocer acerca de los atributos de Dios. Se nos ha enseñado que el Creador es omnipresente, es decir, que está en todo lugar, pero según las Escrituras, sabemos que hay lugares donde su presencia no se encuentra. Y también se nos ha dicho que Dios es omnisapiente, lo que quiere decir que Él lo sabe todo, incluso todo el futuro. Ahora, en esto encontramos importantes contradicciones. Pues si está en todo lugar y si lo sabe todo, entonces le resulta imposible no estar en algún lugar y también no saber algo. Es decir, su omnipotencia quedaría limitada o subordinada a sus atributos de omnipresencia y omnisapiencia. Por esta razón, algunos han caído en el error de la predestinación. Pues, si Dios sabía lo que iba a suceder desde el comienzo, entonces todo lo ha hecho a sabiendas. E inclusive su carácter podría calificarse como bastante masoquista, pues según Génesis 6 verso 6, después de haber visto cómo se comportaba el fruto de su creación igualmente le dolió en su corazón y se arrepintió de haber creado al hombre, o según una mejor traducción, lamentó el hecho. Entonces, la pregunta es, si sabía que lo iba a lamentar, ¿por qué lo hizo?
Todo esto es producto de un mal entendimiento de los atributos de nuestro Dios. Su atributo de capacidad más importante es su omnipotencia. Todos sus demás atributos se subordinan a este. Él es todopoderoso, y todo lo que Él desea hará. Si desea saber el futuro, lo sabrá, y si no lo desea, igualmente no lo sabrá. Tiene poder para saberlo y también para negarse a saberlo, pues es todopoderoso. ¿Queda claro? Por eso a veces te confunden, meten ideas a veces en la iglesia, y la gente las recita o las incorpora a su conocimiento. De hecho, yo le preguntaba incluso a pastores a veces, ¿Dios lo sabe todo? Sí, sí, lo sabe todo. ¿Y si no quiere, puede negarse a saberlo? No, no puede. Entonces no es todopoderoso. Entonces caen en esas tremendas contradicciones. La verdad es que Dios puede hacerlo, así como yo les explico. Ahora vamos a ver un ejemplo de eso, de los atributos de Dios y cómo funciona eso. Cuando la Escritura nos dice que estamos predestinados a ser salvos, no nos está diciendo que estamos obligados a ser salvos, sino que Dios ha preparado el camino para que podamos llegar a ser salvos. Este es su plan y deseo, pero lamentablemente pocos han creído y están dispuestos a recorrer el sendero que Él ha dispuesto, para así cumplir con su deseo de salvarnos. Es decir, nos falta fe, nos falta creer en Él y en sus planes y dejarnos llevar por la metodología dispuesta por Él. Es decir, a pesar de ser todopoderoso, Dios limita su poder por sus 7 principios universales que son el amor, la justicia, la disciplina u orden, la verdad, la felicidad, la coherencia y por último la libertad. Dios no fuerza a nadie, Él golpea a la puerta y llama, uno es quien debe abrir el corazón y dejarle entrar. Nuestro Señor respeta nuestra intimidad. Cuando las Escrituras nos dicen que es infinito en sabiduría, no nos están diciendo que lo sepa todo, sino que su sabiduría es infinita, en cuanto a su capacidad intelectual y conocimiento, es decir, no obligado a saber todo lo que sucederá en el futuro. No estamos diciendo que Dios no puede saberlo todo, sino que Él sabe todo lo que desee saber. Ahora, si consideramos los principios universales mencionados, que se manifiestan en forma plena en el carácter de Dios, entenderíamos por qué Él limita su omnipotencia, lo hace por amor, porque no hacerlo sería injusto, porque respeta nuestra libertad, porque es un Dios de orden, porque se ocupa de que su administración sea coherente, es decir, sin contradicciones, y se ocupa de nuestra felicidad en un ambiente de verdad. Un padre puede saber lo que pasa en la recámara de su hijo. Pues, podría tener cámaras ocultas para espiarlo y ver su comportamiento. Sin embargo, porque lo ama, respeta su intimidad, y golpea a su puerta y si su hijo le dice que espere o que no puede entrar, entonces espera, porque por amor limita su curiosidad. Ahora, si descubre que éste anda en malos actos, posiblemente utilice su capacidad de inteligencia y decida nuevamente por amor hasta espiarlo, para salvarlo de las consecuencias de un posible error. Por ello, no podemos olvidar que Dios es todopoderoso, pero que sus principios y amor también son infinitos. Para nuestra mente limitada es un misterio saber la manera como Dios manifiesta y combina sus atributos, por eso debemos escudriñar su palabra. Es ahí donde encontramos la respuesta con la ayuda de su Espíritu. Es ahí donde, por ejemplo, descubriremos que, para Él, las reglas más importantes de la vida son ser justos, misericordiosos y tener fe. Mateo 23, verso 23. Lo más importante de la ley es la justicia, y la misericordia y la fe. He aquí una gran diferencia con nuestra acostumbrada escala de valores, en la cual por lo general priman nuestras reglas y tradiciones, dando el último lugar a ser justos y misericordiosos con nuestros semejantes, y en especial con los más débiles o pequeños. Interesante, porque me acuerdo cuando yo era muy joven, me preguntaba cuáles son los principios fundamentales de Dios, cosas que toda la gente lo acepta y que nadie lo puede negar, digamos. Entonces ahí empecé a investigar y encontré esos 7 principios. El amor, porque todos saben que el amor es bueno y el desamor es malo. Todos saben que la justicia es buena, sin importar raza, color, religión. Todos saben que la justicia es buena y la injusticia es mala. Todos saben que decir la verdad es bueno y mentir es malo. Entonces ahí empecé a darme cuenta que esos son principios universales y de hecho el Apocalipsis habla de que hay 7 espíritus de Dios que pasan, que rodean por toda la tierra. Claro, si no, no podríamos coexistir o tratar con otras personas, porque si no respetan los mismos principios todos, podríamos, sería, como se llama, muchas cosas intratables.
A veces han habido teólogos que se han ido a predicar a islas, por ejemplo, en Papúa Nueva Guinea, y para ellos allá el traicionar era un principio para ellos. Era como un logro, un éxito, el que engañaba. Pero el pastor se impresionaba de cómo ellos tienen como algo meritorio el ser engañador. Entonces, claro, a veces pasa, se distorsiona algunas culturas, pero al final, en esencia, todos reconocen que engañar es malo. ¿Entiendes? Entonces, ese tipo de principios fue lo que yo quise bosquejar y descubrí que eran 7, porque del otro se desprenden de la combinación de estos principios. Sigamos. Dios, desde el mismo principio y por amor a sus hijos, ha considerado necesario estar al control de todo cuanto sucede. Y al mismo tiempo, en mantenernos informados sobre los principales acontecimientos venideros. Amós 3 verso 7. Porque no hará nada el Señor Yahweh, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Las Sagradas Escrituras, por medio de sus anticipaciones históricas, o más bien conocidas como profecías, nos dan testimonio de la caída y el surgimiento de los poderes o imperios que se relacionarían con el pueblo escogido, tales como las profecías que encontramos en el capítulo 2 del libro de Daniel, donde se narra sobre un misterioso sueño que el rey Nabucodonosor de Babilonia no podía recordar, y que fuera maravillosamente revelado al profeta Daniel, no tan solo el sueño sino que también su interpretación. Se trataba de una estatua compuesta de distintos metales, que representaban la secuencia de los imperios que vendrían a partir de Babilonia. Imperio de Babilonia. Representado por la cabeza de oro. Imperio Medo-Persa. Representado por los pechos y brazos de plata. Imperio griego. Representado por el vientre y muslos de bronce. Imperio de Roma. Representado por las piernas de hierro, y que al final terminaría siendo un reino dividido, en parte de hierro y en parte de barro. Una descripción maravillosa de la mezcla que observamos justamente hoy en día en todos los países del mundo, con gobiernos divididos entre republicanos y antirrepublicanos. Y en este tiempo, entonces será, cuando llegue finalmente el reino de Dios, pero no por obra humana, sino por intervención divina, y por lo cual, jamás se corromperá. En las Escrituras hay más de 2000 anticipaciones históricas, muchas de las cuales no logramos entender, o no tenemos material histórico suficiente para examinar su cumplimiento. Otra cantidad de las profecías se espera que se cumplan en el futuro. Hay otro porcentaje importante de ellas, que se puede demostrar su exacto cumplimiento. Pero no hay ninguna profecía bíblica que se pueda comprobar que haya fallado, y en esto podemos ser muy drásticos. Y de hecho somos capaces de desafiar a cualquier persona que desee probar que las Escrituras no son la palabra de Dios. 2 ejemplos clásicos de las profecías que veremos a continuación tratan del destino de las importantes ciudades de Tiro y Babilonia, la misma Babilonia de la cabeza de oro interpretada por el profeta Daniel. Interesante. Interesante que lo que dice de la estatua, que al final está dividido un reino que es de hierro, en hierro y barro. Al principio es de hierro solamente, pero después se convierte en hierro y barro. Que hoy día vemos esa división en todos los países, porque incluso hasta los dedos del pie, dice, de los dedos de los pies eran en parte en hierro y en parte en barro. Entonces significa una división de cada uno de los distintos países que hay en el mundo, están divididos en esa facción. Y hoy día increíblemente vemos que hay 2 facciones, como lo que vimos en el debate de Estados Unidos. Un lugar era Trump con toda su gente y el otro lado está la oposición de Trump, que serían los demócratas junto con todo el resto de antidemócratas, le digo yo, o perdón, antirrepublicanos. Entonces, esa es la situación del mundo hoy día, increíblemente descrita por la Biblia. Que tratan de hacer alianzas, pero les es imposible. Así como hay presidentes que trataron de unir a ambos bandos y no lo lograron. Un caso claro es las intenciones que tenía, por ejemplo, nuestro presidente en Chile, que Sebastián Piñera, él quería unirse, no, yo soy presidente de todos los chilenos, quiso unirlo, pero al final lo consideraron, los de la derecha lo consideraron un traidor, y los de la izquierda nunca aceptaron sus ideas. Entonces, al final quedó rechazado por ambos bandos. Sigamos. Secuencia de los reinos de este mundo. Imperio Babilónico, 605 a 539 a.C. Imperio Medo-Persa, 539 a 331 a.C. Imperio Griego, 331 a 168 a.C. Imperio Romano, dividido en Roma pagana, 168 a.C. al 538 después de Cristo, y Roma papal,
538 a 1798 después de Cristo. Reino dividido. 1798 hasta el día de hoy. El reino de Dios. Con el fin de este mundo y un reino que durará para siempre. Interesante que la Biblia dice que ese reino de Dios, o sea, es una roca cortada no con mano. Eso es súper importante porque cuando gobierne los republicanos, que sabemos que lo va a hacer, eso está escrito en mi segundo libro, el libro El Séptimo Trueno, cuando ellos gobiernen, van a imponer cosas universales desde el punto de vista cristiano, con el propósito de que ha llegado el reino de Dios. ¿Entiendes? Pero dice la Biblia claramente que es cortado no con mano, no es hechura humana ese reino. Entonces, quizás al principio va a ser muy ideal para nosotros, como cristianos, que vamos a apoyar ese estilo de trabajo, como pasó también con Pinochet. Cuando Pinochet reinó acá, la iglesia prosperó mucho, todas las iglesias cristianas. ¿Por qué? Porque son aliadas al gobierno. Ahí responden, aceptan y son más conservadoras que los antirrepublicanos. Entonces, va a ser muy bueno para la iglesia, pero después toman el control, como pasó también en la Edad Media, y va a surgir una nueva persecución hacia los que profesan el cristianismo, traten de hacerlo genuinamente, producto de la envidia que generan cuando ellos sí tienen el éxito deseado. Sigamos, vamos a ver entonces estas Tiro, la profecías. ciudad literalmente barrida. Muchas veces aplicamos el término barrer, con una connotación figurativa para expresar la desaparición de algo. Pero en el caso particular de la antigua ciudad de Tiro, existe una aplicación literal de este término. Para mostrar esto identificaremos primero a esta ciudad particular. Aquí tenemos una vista del mar Mediterráneo, donde están los países europeos, como Italia, Grecia y España. En la parte este del mar se encuentra el país del Líbano, cuya capital es Beirut. El Líbano corresponde a los fenicios de antaño. Se trata de un país árabe con historias relacionadas con el pueblo de Israel, a quienes muchas veces apoyaron con materiales de construcción, como los famosos cedros del Líbano. Materiales que el rey Salomón utilizó en la construcción del primer templo y también sus propios palacios. Viajemos a la ciudad de Beirut, capital y mayor ciudad del Líbano, y también principal puerto marítimo, que en la actualidad alberga como 1 millón de habitantes. A unos 75 kilómetros al sur, se encuentra la actual ciudad de Tiro, que es como una isla adosada al continente. Ya les contaré cómo ocurrió este fenómeno. Un poquito más al sur, se halla el lugar donde originalmente se encontraba la primera ciudad de Tiro. Pero no hay vestigios de que hubiera habido una ciudad en este lugar. ¿Por qué será esto? Bueno, estudiemos un poco de su historia. La ciudad fenicia de Tiro surge alrededor de los años 1300 a.C. Sus comerciantes fueron los primeros que se aventuraron a navegar en las aguas mediterráneas, alcanzando gran dominio naval, y llegando a ser casi imbatibles en el mar, y también gran prosperidad económica. De este puerto salieron barcos para fundar numerosas colonias a orillas del Mediterráneo, con el propósito de dominar el comercio marítimo, fundando colonias en las costas e islas cercanas del mar Egeo, en Grecia, la costa norte de África, Cartago, Sicilia, Córcega, en la Ibérica Tartesos, e incluso más allá de las columnas de Hércules en Cádiz. Pero, en el año 586 a.C., sus habitantes se mofaron de Israel cuando cayó cautiva a manos del rey de Babilonia, por lo que, en ese mismo año, a distintos profetas, les fue anunciado el terrible destino que le esperaría a la ciudad de Tiro. Ezequiel 26 versos 7, 12 y 14. Porque así dice Yahweh el Señor, he aquí que del norte traigo yo contra Tiro a Nabucodonosor, rey de Babilonia, rey de reyes, con caballos, y carros, y jinetes, y compañías, y mucho pueblo. Y robarán tus riquezas, y saquearán tus mercaderías, y arruinarán tus muros, y tus casas preciosas destruirán, y pondrán tus piedras y tu madera y tu polvo en medio de las aguas. Y te pondré como una peña lisa, tendedero de redes serás, y nunca más serás edificada, porque yo Yahweh he hablado, dice Yahweh el Señor. El cumplimiento de esta profecía se hizo en 2 etapas. La primera comenzó 16 años después de su anuncio, exactamente el año 570 a.C. El mismo rey Nabucodonosor, tal como anunciara la profecía,
emprendió una campaña militar que concluiría en la ciudad de Tiro. Lo natural habría sido que Nabucodonosor se hubiera aproximado desde el este, dado que Babilonia se encuentra al este de Tiro. Pero la profecía anunciaba que vendría desde el norte como rey de reyes y con mucho pueblo. La historia nos cuenta que la estrategia militar de Nabucodonosor fue de invadir primero a sus anteriores opresores, los asirios, por lo que inició sus conquistas al norte del continente y desde allí, con muchos súbditos emprendió camino hacia Tiro, llegando justamente desde el norte, tal como anunciaba la profecía. Al llegar a Tiro, se encontró con una ciudad abandonada. Los habitantes de Tiro, sacando provecho de su astucia naval, huyeron y se refugiaron en una isla que distaba a unos 400 metros de la costa, en aguas poco profundas y rodeada de arrecifes naturales que la protegían de ser atacada por mar, salvo que lo hicieran por una vía altamente custodiada por los barcos de estos expertos marinos. Nabucodonosor realizó intentos de atacar, pero fracasó, por lo que, al verse superado, en su enojo decidió destruir la ciudad vieja, tal como anunciaba la profecía, y arruinarán tus muros, y tus casas preciosas destruirán. Una vez que Nabucodonosor se volvió a su tierra, los habitantes de Tiro no se atrevieron a volver y reconstruir su antigua ciudad, por temor a que volvieran a ser atacados por el mismo rey o cualquier otro en el futuro. Por lo que decidieron convertir a esa isla en la nueva ciudad de Tiro. La fortalecieron y aumentaron la protección de la misma, con construcciones subacuáticas para que cualquier barco enemigo encallara. Y un puerto especial, con una entrada angosta de mar, con terraplenes a ambos costados que contenían catapultas que amenazaban a cualquier barco enemigo, lanzando grandes bolas de fuego. Por lo que, daba la impresión que la profecía no se iba a completar, pero 238 años después, Alejandro el Grande consumó su cumplimiento. En el año 332 a.C., Alejandro llegó a Tiro, y trató de negociar con sus gobernantes, arguyendo que él era el esperado hijo de los dioses y que venía a desposar a la diosa Diana de los fenicios, a lo que estos respondieron en forma sarcástica, que no habría problemas con eso, pero que viniera solo, porque ningún marido viene acompañado a desposar a su novia. Entonces, Alejandro decidió atacar por mar, pero estos fenicios lo derrotaron por la vía marítima, por lo que, con el propósito de enfrentarlos con su exitoso método de guerra, y dado que las aguas eran poco profundas, decidió construir un terraplén de unos 6 metros de ancho, de manera que permitiera el avance de sus construcciones militares. Ese terraplén unió la isla, y con el paso de los siglos, las corrientes marinas fueron acumulando sedimentos a ambos costados del terraplén, de manera que se ensanchó él mismo, convirtiendo a la isla en una extensión del continente. Pero como Alejandro no contaba con materiales suficientes disponibles para construir el terraplén, la mejor opción que tuvo fue cargar los escombros de la ciudad vieja y echarlos al mar, y para emparejar el terreno, barrió el polvo de la ciudad antigua, lo llevó en carretas para depositarlos sobre los escombros, cumpliendo con esto hasta con los detalles menores de la profecía. Y pondrán tus piedras y tu madera y tu polvo en medio de las aguas. Y te pondré como una peña lisa. Y en esa peña o roca lisa los pescadores artesanales, dado que se trata de aguas poco profundas, acostumbran pescar con redes, y para secar estas redes las tienden al sol, sobre esta gran roca lisa. Cumpliéndose la parte que dice, tendedero de redes serás. Y exactamente como fuera anunciado, no se ha vuelto a reconstruir hasta el día de hoy, cumpliéndose así finalmente la parte que dice, y nunca más serás edificada. Predecir que una ciudad será destruida, puede ser algo esperable, pero afirmar que una ciudad tan importante como Tiro, nunca más volvería a edificarse es un anuncio fácil de contradecir, salvo que un Dios todopoderoso esté a cargo. Sí, impresionante que se cumpla esta profecía tal cual lo dice la Biblia hasta el día de hoy. Y sería fácil. Hay países musulmanes que están ahí que les interesa quizás contradecir las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque odian al pueblo judío. Y sería una fórmula para ellos demostrar que la Biblia es inferior al Corán, a pesar de que el mismo Corán dice que la Biblia es un libro superior. Entonces, pero sería un golpe muy bajo para destruir a toda la religión judía.
Sin embargo, no han podido hacerlo. Y no van a poder hacerlo porque tenemos, como digo, un Dios todopoderoso que cumple sus profecías hasta el mínimo detalle. Sigamos entonces con las profecías de Babilonia. Babilonia, la ciudad fantasma. Isaías capítulo 13, verso 20. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación, ni levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí sus rebaños. Las profecías bíblicas indican que esta gran ciudad, que actualmente se encuentra en territorio iraquí, sería deshabitada y se convertiría en habitación de bestias salvajes y que nunca más sería habitada, ni siquiera el árabe, beduino, haría su tienda allí, y todo aquello solo porque Dios lo ha hablado. Esta profecía fue anunciada muchos años antes que comenzara su cumplimiento, justamente cuando esta ciudad era la más importante del mundo en la época, la Gran Babilonia. ¿Qué pasaría si alguien afirmara hoy que la ciudad de Nueva York va a ser deshabitada? A pesar de lo absurdo que parecería este anuncio, lo verdaderamente imposible de aceptar es si se dijera que jamás volverá a ser habitada. Babilonia en la actualidad es una ciudad abandonada, no destruida. No hay nadie que viva allí, solo cada día hábil, el administrador del Museo de Babilonia, viaja al lugar y atiende a los visitantes, pero no se queda ni siquiera a dormir ahí. Años atrás muchos trataban de solicitar a los beduinos locales como guías. De aceptar ayudar, jamás hacían su tienda allí. Sin conocer de la profecía, los inundaba un extraño temor pues consideraban que este lugar ha sido maldecido. Ha habido muchos intentos de rehabilitar la ciudad, pero hoy es imposible dado que se la considera una reliquia arqueológica, siendo testigo esta generación del cumplimiento literal de esta profecía. La profecía sigue en pie, como un desafío latente para todo aquel que se considere escéptico. Micrófono. No se escucha. No se escucha. Perdón. Sí, teníamos también lo impresionante cómo se cumple la profecía, que incluso se dice que Saddam Hussein tenía intenciones de repoblarla, pero no pudo cumplir con su propósito y sabemos cómo terminó él. Sigamos. Jesús. La profecía más importante de todos los tiempos. He aquí la anticipación histórica más sorprendente de todas y un portentoso desafío al Israel moderno. El pueblo judío oficialmente, a través de sus eruditos y gobernantes, rechazó a Jesús de Nazaret como Mesías. ¿Qué pasaría si en la Biblia hebrea encontráramos la demostración de que Jesús sí era el Mesías? Les aseguro que después de estudiar este capítulo en profundidad, nos preguntaremos, ¿cómo fue posible que no pudiesen identificarlo? Y ahora, ¿qué han hecho los judíos al respecto? Es importante resaltar que las profecías que se presentarán a continuación, aún se encuentran escritas en la Biblia que utiliza el pueblo de Israel actual, y que estos, por la fuerza de su tradición, hasta el día de hoy rechazan a Jesús como el Mesías. Sin embargo, contradictoriamente, han sido celosos de cuidar y conservar estos libros sagrados, que seguramente ayudarán ahora en el proceso de su esperada conversión. He tenido la oportunidad de ser testigo de esto en innumerables casos. Eruditos judíos han terminado aceptando a Jesús como el Mesías prometido, aunque muchos de ellos han decidido servir a su Mesías en secreto. Vamos a ver la profecía en detalle, cada una de las profecías que están relacionadas, las más fuertes, en relación al Mesías. En el libro del profeta Daniel, cuando éste hablaba a Nabucodonosor, máximo emperador y conquistador del mundo de su época, encontramos claramente descrito el límite que el Señor puso a los poderes temporales. Daniel capítulo 4, versos 32 y 34. El reino te ha sido quitado, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien quiere. Su dominio, el de Dios, es sempiterno, su reino, por todas las edades. Este reino eterno, sería instituido por el mismo Hijo de Dios. Llegó el cumplimiento del tiempo y el Mesías fue enviado de la forma, en el lugar y en el momento profetizados. El profeta Isaías, casi 7 siglos antes, anunció su concepción y nacimiento por medio de una mujer virgen. Isaías 7, verso 14. Por tanto, el mismo Señor os dará la señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. El profeta Miqueas profetizó el lugar de su nacimiento. Miqueas 5, verso 2. Pero tú,
Oh Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el gobernante de Israel, cuyo origen es antiguo, desde los días de la eternidad. Impresionante, ¿no? Que todo eso hubiese estado refrendado en las Sagradas Escrituras. Y hoy día el pueblo de Israel eh, nominal, digamos, que está en esa zona, no es dueña de la ciudad de Belén. Misteriosamente la cedieron para el pueblo palestino, la ciudad de Belén. Para mí tiene un significado especial. 90% cristianos eran antes, hoy día queda menos del 50% ahí de cristianos, porque obviamente migran por los conflictos bélicos que siempre están en esa zona. Y lo misterioso es que los judíos hayan cedido la tierra de Belén, y se eligieron en el año 95, seguramente con el propósito de, en el fondo, reconociendo a las autoridades de que ya el Mesías vino. ¿Y por qué lo han reconocido? Porque justamente fue la revelación del Arca de la Alianza la que consolidó eso. Con las autoridades, no con el pueblo masivo, porque el pueblo tiene otra visión más fanática, digamos, del asunto. Sigamos. Pero las profecías que revelaron el tiempo exacto de su venida, se encuentran en el libro del profeta Daniel, que fuera escrito con casi 6 siglos de anticipación. Babilonia. 536 a.C. Los judíos aún se encuentran exiliados entre los linderos de Babilonia. Jerusalén se encuentra en ruinas. Pero uno de los más importantes ángeles celestiales, el ángel Gabriel, vino al profeta judío Daniel, para instruirlo acerca del inicio de la cuenta regresiva de una de las más importantes profecías dadas al pueblo judío. Esta se iniciaría con la salida de la orden para restaurar Jerusalén. Sin embargo, los eventos que involucraría esta profecía, no serían del agrado de los más orgullosos judíos. A pesar que ella, en su contenido, anunciaba el instante mismo del inicio de la obra del esperado Mesías. Esta es la razón por la que los judíos más humildes y fieles sabían cuándo el Mesías habría de llegar, pudiendo solo ellos reconocerlo en aquel humilde maestro. Judea, 27 después de Cristo. Un joven judío entra al poblado de Galilea y asombra a la gente con una desafiante proclamación: el tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado. El Señor me ha ungido. Si a los suyos vino, ¿por qué no lo reconocieron? Algo de este plan no era del agrado de ellos. Tanto fue el terror que les provocaba, que repetidamente se han registrado eventos como el siguiente. Polonia. 1656. Al interior de puertas cerradas, un grupo de intensos y determinados rabinos forjan una maldición: que se pudran los huesos y la memoria de aquel que intente calcular las 70 semanas. Esta profecía se encuentra en el libro de Daniel capítulo 9. Es preciso aclarar que nosotros no nos preocuparemos mucho por aquella maldición rabínica lanzada para aquellos que traten de descifrarla. Impresionante, ¿no? Eh, bueno, obviamente a Israel, cuando se dieron cuenta, el Israel nominal, digo yo, que muchos de ellos terminaron siendo ateos, como tenemos hoy día personas que se declaran ser judías, pero son ateas. Por ejemplo, George Soros, que está dentro de los movimientos de estos mundiales, que incluso intervienen en países y cambian las políticas del país. Son judíos que terminaron siendo ateos producto quizás de esto. Quizás heredaron el hecho de que, viendo que habían luchado contra Cristo, contra Dios, se han convertido y han dejado de ser aliados de Dios, sino que están hoy día luchando en contra de Dios. Jesús. La profecía más importante. Les voy a leer esto detalladamente, que aquí está la profecía más importante. Este diagrama es muy, muy relevante y es importante que ustedes lo dominen, porque cada color que está en la profecía de Daniel, cada color de las frases que están en la profecía de Daniel, tiene su paralelo en este diagrama que está acá abajo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en Daniel dice 70 semanas, es decir, semanas de años. Eso significa 490 años. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad. ¿Ya? Y aquí están las 70 semanas, ¿ya? 490 años. Aquí cuando partió y aquí cuando terminó. Partió el año 457 a.C. con la orden para restaurar Jerusalén, eso lo vamos a ver después, y terminó con el apedreamiento de Esteban, ¿cierto? El año 34 después de Cristo, después de 3 años y medio de la muerte de Cristo.
o 7 años después de su inicio de ministerio. Entonces, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión de la profecía. Bueno, Cristo cumplió en la cruz, en este periodo de 3 años y medio de su ministerio, y terminando la cruz, cumplió con esta parte, terminó con la prevaricación del pecado. ¿Por qué? Porque Él pagó por el pecado, expió la iniquidad, y para traer justicia perdurable, es decir, Dios es justo. Entonces, ¿qué hizo Él para salvar al hombre? Mandó a su Hijo para morir por nosotros y pagar por nuestra salvación, ¿cierto? Y pagar por el costo del pecado. Y sellar la visión y profecía. ¿Por qué? Porque todas las profecías y visiones apuntaban justamente a Cristo, y de ahí se sella. Y de hecho, y se ungió incluso el lugar santísimo, dice. Después, rojo, aquí se unge. ¿Y qué es lo que es el lugar santísimo? ¿Dónde estaba? Ya viene el lugar santísimo, el arca. ¿Y cómo se ungía el arca? Con la sangre del cordero. Y justamente en esta fecha, después de 3 años y medio de la muerte de Cristo, ahí apedrean a Esteban en ese lugar. Y ahí en ese lugar es cuando la sangre de Cristo, seguramente que había sido apilada en esa roca por alguna lluvia, como pasa en Sucot, que a veces llueve y lo consideran una bendición en Israel. Entonces esa mancha de sangre se licuó y siguió escurriendo hacia abajo y se quebró la tapa donde estaba metido ese cofre, dentro de un cofre de piedra, estaba metido el arca del pacto. Entonces ahí cayó literalmente la sangre de Cristo. Por eso que sobre el arca, misteriosamente, cuando Ron Wyatt fue testigo de esto, dijo que había una mancha de sangre, pero café. Sin embargo, arriba, en el circuito donde venía la sangre de Cristo desde del hoyo de la cruz, era una sangre negra, esa encostrada. Aquí en el arca del pacto era café. ¿Por qué? Porque es sangre lavada. Acuérdense, fluyó sangre y agua, dice la Biblia también, como testimonio. Sigamos leyendo. Ungir el lugar santísimo en esa fecha. Sabe pues, de hecho, cuando está siendo apedreado Esteban, él dice, veo los cielos abiertos y a Jesús, ¿cierto? De pie a la diestra. Y el sacerdote justamente se ponía de pie a la diestra del arca del pacto cuando ofrecía su sangre. Y Jesús estaba de pie a la diestra. También dice algunos escritos que estaba ahí como intenciones de hacer algo por Esteban, que era un fiel discípulo y el primer mártir cristiano. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, aquí está, la salida de la orden, el 457 a.C., tenemos que entender que es la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, no solamente el templo, ¿ya? Hasta el Mesías príncipe, hasta aquí, ¿cierto? O el nacimiento de Cristo y su ministerio como Mesías príncipe, ahí pasarían hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas, 49 años, aquí están las 7 semanas, primera parte, ¿sí? La última semana, últimos 7 años, ¿ya? Y después, dice, después de la cruz, perdón, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Aquí, todo este tiempo angustioso fue cuando se edifica la plaza y el muro y lo hace Edras, ¿cierto? Con los cristianos que volvieron de Babilonia. Y después de las 62 semanas, después de las 62 semanas aquí, es decir, después de los 483 años, ¿cierto? Se quitará la vida al Mesías. Después de esto, se quitará la vida al Mesías. Y justamente después de este evento, a la mitad de la última semana, se quita la vida al Mesías. Mas no por sí, esa no va a ser suicidio, ¿cierto? Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de las guerras durará la devastación. Aquí está el pueblo que iba a devenir, ¿cierto? Y justamente es un periodo de 40 años, y siempre, como les dije antes, las destrucciones de las ciudades se da un aviso 40 años antes, en lo que no se le reveló a Jonás, pero siempre ha sido así. Cuando fue la destrucción, o se iba a iniciar la destrucción de Egipto, fue 40 años después que Moisés volviera. Cuando fue la destrucción, empezó la destrucción de las ciudades de Canaán, fue 40 años que ellos pasaron el desierto y ellos sabían lo que había sucedido, que Rahab la ramera, que estaba en Jericó, reconoció ella que el pueblo estaba temblando porque sabían las obras que había hecho Dios con ellos en Egipto, ¿cierto? Y el cruce del Mar Rojo. Entonces, dice, hasta el fin de guerra durará las estaciones. Justamente aquí, el año 70, es decir, 40 años después, fue destruido Jerusalén, y fue como una inundación de la gente que venía con el general Tito, no el general Tito, pero que fue la gente, porque dice, un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad. Dice, el pueblo de un príncipe, no el príncipe. El príncipe tenía expresas órdenes de conservar el templo porque estaba lleno de oro. Sin embargo, los soldados tiraron una antorcha por una ventana, se inició un incendio tan grande que fundió el metal
Y por eso que no quedó piedra sobre piedra el templo, porque sacaban las piedras para poder sacar el oro que quedó ahí entre medio de las rocas, de las piedras de construcción. Impresionante. Dice, y por otra semana, 7 años, aquí está la otra semana, de 7 años, confirmará el pacto con muchos. Y en la mitad de la semana, 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Justamente a la mitad de la semana con Cristo. ¿Se acuerda que el templo le rasga el velo del templo en dos? Como diciendo, esto ya se cumplió, así que no tiene validez ese templo. Y de ahí nunca más ha sido reconstruido. Y después, con la muchedumbre de esas abominaciones, vendrá el desolador, que justamente se le llama a Roma, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Y eso no ha pasado todavía, es decir, el desolador sigue todavía activo, a veces con menos poder, a veces con más poder, pero sabemos que se refiere al rey del norte principalmente, a pesar de que los dos tienen la característica de ser desoladores, pero uno es el más desolador que el otro, que sería el hierro, y el otro es el barro. Hoy día está hoy día reinando. Sigamos entonces. El período de 70 semanas equivale a 490 días que en el lenguaje profético significan 490 años. Lo que puede verse confirmado en los textos de Números 14, verso 34 y Ezequiel 4, verso 6 entre otros. También los estudiosos judíos refiriéndose a Daniel 9 concuerdan con esta interpretación, de entre los cuales podemos ganar a Midrash Baba dice, semana representa un período de 7 años. El Talmud dice, una semana en Daniel 9 significa una semana de años y que los 490 días corresponden a 70 semanas de años. Isaac Leser refiriéndose a antiguos escritores judíos en el libro Los 24 libros de las Sagradas Escrituras, de 1853. Tales como Rashi y otros comentadores los llama reconocedores de las semanas de años. Según el texto, la fecha de inicio de los 490 años debe ser contabilizada desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, no desde la salida de la orden para edificar el templo. Es importante hacer notar esto, porque antes de la orden de Artajerjes hubo 2 reyes que dictaron órdenes para edificar el templo, Ciro en el año 538 a.C., la cual se puso en ejecución en el año 536 a.C., cumpliéndose la profecía de los 70 años de cautiverio en Babilonia, dada por Jeremías, y Darío en el año 520 a.C. Entonces, según el ángel Gabriel, estos 490 años deben ser contados desde la salida de la orden para reedificar Jerusalén, lo que ocurrió por decreto de Artajerjes, según se registra en el libro de Esdras. Esdras 7, versos 7, 12 y 13, en el 7º año del rey Artajerjes. A Esdras. Por mí es dada orden que todo aquel que quiera ir contigo a Jerusalén vaya. Según la profecía de Daniel, se quitará la vida al Mesías, a la mitad de la última semana. Así es que, el Mesías sería muerto, en la 70ª semana de años, esto es entre los 483 a 490 años, a partir del 7º año del reinado de Artajerjes. Con respecto al 7º año del reinado de Artajerjes, existen muchas fuentes que confirman el año en cuestión. Por ejemplo, la fecha de las Olimpiadas griegas, el canon de Ptolomeo, el papiro elefantino, las tablillas cuneiformes babilónicas. Sin embargo, una de las evidencias más fáciles y seguras es la del hallazgo arqueológico de textos astronómicos que fijan la posición estelar al momento de su ascensión al trono en el año 464 a.C., de tal modo que inequívocamente, el 7º año de su reinado es el 457 a.C. Si el año 457 a.C. es el comienzo del cómputo, la última semana de los 490 años debe comenzar 483 años después, es decir, el año 27 de nuestra era. La operación matemática es como sigue. 483 años. Más un año, por el efecto año cero, entre el año 1 antes de Cristo, y el año 1 después de Cristo, no existe un año cero. Menos el año 457 antes de Cristo. Es igual al año 27 después de Cristo. La profecía terminará el año 34 de Cristo, 7 años después.
como el evento de la muerte del Mesías habría de ocurrir a la mitad de esos últimos 7 años. Entonces, eso nos lleva al año 31 después de Cristo, que es justamente el año de la muerte de Jesús. Bueno, aquí tenemos, ¿cierto? En el diagrama claramente establecido cuando partió la orden para restaurar Jerusalén, y ya tenemos la fecha determinada exactamente, así lo hicieron algunos pioneros cristianos, protestantes, y el cumplimiento de la última semana con el sacrificio y muerte de nuestro Señor, y el inicio de la era cristiana, que empezó con la obra de Cristo el año 27, ¿cierto? Y aquí comienza el cristianismo, con Cristo mismo, formando a los discípulos primero y después con la acción de los discípulos, ¿cierto? Se consolida hasta que ahí deciden irse a los gentiles. Y eso fue el inicio de la iglesia y también el fin del Israel nominal de ese tiempo, porque cuando llega Tito, después de todas las persecuciones que hicieron a los cristianos, fueron 36 años de persecuciones, al fin eh, el general Tito y los generales que vinieron de Roma deciden expulsar a Israel de esa zona y cambiarle el nombre a la zona llamándola Palestina y prohibir la vuelta de cualquier judío a ese sector. Pero los cristianos los toleraron porque eran considerados que eran una cultura que respetaba la autoridad. De hecho, por instrucciones de Cristo se le había dado a ellos ese legado. Nosotros hasta el día de hoy seguimos respetando la autoridad, pero el problema está que se ha pervertido un poco, se pervirtió en el transcurso de los años la religión y llegamos a tener ese problema. Ahí tenemos el diagrama completo. No sé si hay alguna consulta. Escuché que tú dijiste que Esteban fue el primer mártir cristiano, ¿cierto? Sí, justamente. Ya. ¿Y por qué se considera el primero si anteriormente Pablo ya había ejecutado cristianos? Bueno, se dice que Pablo sí perseguía a los cristianos, los metían en las cárceles, todo eso, pero aquí fue un martirio religioso, ¿cierto? Y a manos de los judíos, no fue encarcelamiento ni nada de eso. El primer cristiano registrado, por lo menos, fue Esteban, y no era tan Sí, solo un cristiano profeso, sino que era un cristiano que era uno de los líderes de la iglesia y uno de los más versados. Parece que fue el primero en ser apedreado y tratado de esa forma. no se registra, por lo menos el texto bíblico, hasta donde yo sé, no registra una muerte anterior de específicamente cristiano, o sea, Claro, focalizando en esa situación. exacto. Ah, Jorge, dígame. pregunta, todo lo que se está revisando como documentación está en el libro. Sí, todo este detalle Ah, está en el libro bien bosquejado, en una parte resumida y una parte más ampliada, y lo vamos a ver también. Aquí se trató de presentar ambas posiciones, después vamos a ver otros detalles más, pero está en el libro, en los capítulos ya. justamente que estudiamos ahora. Pero La este pregunta video que también sirve mucho porque aquí yo doy otras explicaciones que cuestan el libro. De hecho, un pastor me llamó una vez y me dice que nunca había visto una presentación tan bien formulada, que le gustó mucho los argumentos del libro, porque muchos presentan estos argumentos, pero en forma media liviana, sin argumento. A mí me gusta que la cosa quede muy clara y que se entienda el concepto en profundidad y que se pueda acceder. Usted tiene las citas ahí, pueden ver dice, los papiros elefantinos, pueden ver el asunto estelar y van a descubrir que esto se puede demostrar científicamente. Eso es lo relevante. De hecho, he conversado con algunos judíos eruditos y ellos tienen incluso capacidad para poder acceder a toda esa información y poder demostrarlo. Importante. Yo una vez en Australia conocí, por ejemplo, a Jack Duncan. Jack Duncan, es el rector, no sé si todavía era el rector de la Universidad de Andrews, y él estaba predicando sobre su experiencia, etcétera. Y yo levanté la mano, que si tenía alguna pregunta, sí, yo levanté la mano. Le dije cómo él se convirtió, porque siendo un judío es argelino, judío que habla como 16 idiomas, una persona muy erudita. Entonces él dijo, no, no viene el caso, dice, no quería hablar de su experiencia personal. Entonces yo le insistí y le dije, perdón, pero yo creo que usted tiene que ver, porque estaba justamente, él es experto en el libro de Daniel. Entonces le dije, yo creo que tiene que ver con el tema, porque usted está presentando el libro de Daniel, creo que eso debe influir en su conversión. Bueno, sí, dijo, así, medio molesto. Digo, sí, es verdad, cuando leí las profecías sobre el Mesías, le dije, no me quedó otra más que aceptarlo. Justamente las profecías de Daniel 9 dijo. Entonces, es una herramienta muy poderosa. Desafortunadamente, el fanatismo y la animosidad perversa que han tenido los judíos por 2000 años negando a Cristo, es muy difícil que se logre algo, ¿cierto? Pero se logra.
Ahora, nuestra acción debe ir en búsqueda de las ovejas perdidas de Israel, y según yo entiendo, las ovejas perdidas de Israel son el pueblo protestante, porque ese es el Israel restaurado, de acuerdo con lo que Dios me reveló en el libro que escribí después, que se llama El Séptimo Trueno. La restauración del pueblo de Israel es el pueblo protestante en general, y esas son las ovejas que están hoy día descarriadas y hay que traerlas al redil nuevamente. Es más fácil. Algo se puede hacer con algún judío, pero muy poco. La mayoría de los judíos que yo he logrado convertir siguen siendo judíos y se quedan en Israel, o con las ideas del sinagoga y todo eso, pero digamos, respetan a Cristo en forma oculta, ¿cierto? Pero no hay una conversión clara ni contundente, como lo hacían los cristianos en la antigüedad. ¿Por qué? Porque pierden muchos privilegios, a lo mejor se sienten que no, que los van a menospreciar. Entonces es difícil que un judío acepte a Cristo de buenas y primeras como lo hacen. No sé si hay alguna consulta más. ¿Qué les ha parecido el tema? La verdad es que es muy poderoso. Lo podemos ocupar nosotros como argumento y enseñarlo a la iglesia para que la iglesia vea que tenemos una fe sólida, basada en la roca, como decimos al principio. Es lo que yo le digo, a veces amigos me dicen, mira, no, yo tuve una visión y vi, y Dios me habló, y entonces yo digo, pero ¿cómo sabes que es Dios que te habla? ¿O cómo sabes que tu fe es la correcta? No, es que yo tuve vi un milagro. Pero dime, eso puede ser que Satanás esté manipulándolo, engañándote. Esto no, pues esto no puede ser, porque hay un pueblo que no aceptó a Cristo, que lo rechazó, sin embargo conservaron los libros intactos, ¿ya? Y eso es súper potente. ¿Por qué? Porque no puede ser que ellos quieran haber beneficiado a Cristo con las profecías. Entonces, sí, todo lo contrario, lo hubiesen querido perjudicar. De hecho, por eso han hecho esas maldiciones y prohibiendo que se lea y se estudie ese tema. Entonces, eso es muy relevante y uno lo puede presentar a cualquier ateo o a cualquier persona agnóstica y demostrarle que en realidad la Biblia es un libro perfectamente válido. ¿Entiende? Y mostrarlo. Y nosotros que tenemos a veces roce con personas de corte académico, es la oportunidad de decirle, invitarlos a escuchar o invitarlos a ver este video, que sería súper relevante. Porque este mismo video va a servir para que quizás la conversión de mucha gente o leer el libro, porque ahí hay argumentos muy sólidos. ¿Entiendes? Aparte de los otros innumerables, bueno, lo más importante es que ellos se acerquen a Dios, ya se acercan a la Biblia para ser suficiente, como me pasó en Israel. Estaba una vez en Sodoma y Gomorra, con un guía turístico de la zona, que lo llevé yo, y era un guía de allá, imagínate, él no sabía sobre Sodoma y Gomorra. Entonces yo lo llevé a Gomorra y le empecé a mostrar las evidencias hace años atrás, y de repente me pedían que cómo eran las bolas de azufre, querían verlas, todo eso, y no sabían ellos. Entonces yo le trataba de explicar, no me entendían. Entonces al final le digo, bueno, mira, le digo, trato de explicar y bueno, sigamos, busquemos las mejores. Entonces ellos se repartieron por un lado, eran tres niñas americanas y un guía turístico que yo había llevado. Y, y después veo justo una especie de saliente, un grano grande que salía de una roca. Meto mi mano, lo saco, la reviento en mi mano. Encontré una. Y viene corriendo él. Y cuando ve esa bola de azufre en mi mano, llega y grita a viva voz y dice, entonces la Biblia es verdad. Dice. Claro, yo sentí, sinceramente, yo sentí un placer que salía de mi corazón. Sentí algo así maravilloso, no sé. Dicen que en el corazón tenemos también neuronas que hacen labores especiales, emociones guardan. Y salió un placer de mi corazón, sí, un gozo de mi corazón. Y lo miré de reojo diciendo, seguramente lo voy a ver en el cielo. ¿Por qué? Porque es lo que uno tiene que hacer. ¿Sabe? Reconocer que las sagradas eh, escrituras son verdad. Y eso es un pilar fundamental para que pasen al siguiente paso, estudiarla y orar y hacerle caso y seguir las instrucciones de ella. Eso es la vida eterna. ¿Entiendes? Cuando tú Amén. entiendes eso y haces el proceso. Dígame. Solo decía amén. Amén, qué bueno. Así es, es Jorge, lo que tenemos que hacer. Dígame. Jorge, tengo una pregunta. Tú decías que el hierro y el barro, me llamó mucha atención eso que era el tema de los republicanos y los demócratas. Comúnmente nosotros conocemos que es Europa dividida. Sí, es verdad. ¿Cómo llegaste a esa conclusión o cómo Bueno, llegaron? Eso me gustaría explico, saber. cuando hablan de la división de los reinos, el teólogo que fue Miller entendió que eran los 10 dedos. Ahí sí dividen en 10 dedos, dijo. Pero si tú lees bien la Biblia, dice que incluso los dedos son en parte en hierro y parte en barro. También coincidía con los 10 dedos cuando se divide Roma, se divide en 10 estados europeos.
¿cierto? Coincide. Y tres de ellos son derribados, ¿cierto? Y aparece un cuerno pequeño, etcétera. Coincide con eso, pero cada reino está también dividido en hierro y en barro. Ya la Biblia lo dice. Y también, siempre cuando la Biblia da figuras, empieza a dar más información de lo mismo, lo repite con otras figuras. Lo vimos, caso de Babilonia, fue representada primero como una cabeza de oro, ¿cierto?, de la estatua, después representada como el león alado, etcétera. Así lo mismo también con Medo-Persia, que representada por los brazos y hombros de plata, pero después lo presenta como un oso que tenía tres costillas en sus dientes. Se empieza a dar más información acerca de los reinos. Y lo mismo con el cuarto reino. De hecho, el cuarto reino fue el más importante, el cual él se asombraba y le interesaba saber a Daniel más información acerca del cuarto reino, porque el cuarto reino es el desenlace final del mundo. Entonces, y el que tiene más relevancia para el pueblo cristiano. Entonces le preguntaba mucho acerca de eso y se lo dan de distintas formas. Le hablan de el rey del norte y rey del sur. Es la misma división de este reino, ¿cierto? Hierro y barro, norte y sur. Algunos dicen que el rey del norte es Babilonia y se dan, no, pues si ya vimos aquí la demostración que Babilonia estaba al este, no estaba al norte, ¿cierto? Vino del norte, pero no era del norte, era del este. Y Egipto, dicen que el rey del sur, tampoco es Egipto, porque Egipto está al, al, al poniente sur, sur-poniente, ¿sí? No está al sur. Sin embargo, el reino del sur, sabemos que Israel se divide en reino del norte y reino del sur, exactamente. Están exactamente uno al norte y uno al sur. Entonces, el Israel dividido también es otra forma de identificar las características de este reino o estos poderes, porque afortunadamente coincide de que en la mayoría de estos poderes, los que están a la cabeza de estos poderes, son judíos o israelitas, digamos. Por ejemplo, en el rey del sur está Soros, que es judío, está Rothschild, está Rockefeller, y todos son de origen judío, y pertenecen a la logia judía, y son los que gobiernan el mundo, pero del lado del barro, ¿cierto? O que también le llaman el continuo, no el continuo sacrificio como le pone la palabra sacrificio, no, nada que ver. Entonces está demostrado teológicamente que la palabra fue agregada y se refiere al continuo, y lo otro nombre es la abominación desoladora. Y el del norte es que representa al poder republicano, que se separa de esta monarquía religiosa que había, ¿cierto? Para tener su propia república en forma más demócrata, ¿cierto? Que eso es la esencia de la república, que el pueblo decida. Sin embargo, acá eran los líderes que mandaban y manipulaban y hacían lo que querían. Lo que vemos hoy día. Hoy día hay toda una manipulación de las votaciones, manipulación de los medios de comunicación. Acuérdense, en el tiempo de Cristo los judíos dominaban los medios de comunicación. No podían ellos hacer nada, eh, o no podían nada que no se publicara, todo tenía que ser oficial. De hecho, a Cristo lo oficial era que se habían robado el cuerpo. Sobornaban a los soldados para que mintieran, ¿cierto? Con grandes sumas de dinero, tenían el control del dinero. Tenían el control de la medicina incluso porque tenían que presentarse al sacerdote para que declarara sano. Y si descubrían que Cristo lo había sanado, lo dice el Espíritu de Profecía, dice que lo habrían declarado enfermo. ¿Entiendes? Por eso que Cristo decía, apúrate, anda, preséntate rápidamente y presenta tu ofrenda al sacerdote para que te declares sano. Y después él dijera, cuando ya era declarado sano, no cupiera duda de que él había sido restaurado 100% de su lepra o su enfermedad. Entonces, tenía el control de eso, el control del dinero, el control de los medios de comunicación, y eso es lo que pasa hoy día. Hoy día el continuo tiene el control de todo eso. Y se le llama continuo porque representa la continua tendencia del hombre al mal. Estos de continuo van al mal. Esa es la palabra continuo, el uso de la palabra continuo mayoritariamente en la Biblia. Entonces, también se ocupa para el continuo sacrificio, pero es otra cosa, ¿cierto? Que representa otra cosa. Que se representa que nosotros debemos estar continuamente consagrados a Dios y orando continuamente, etcétera. Eso es otra cosa. Pero no tiene nada que ver con el continua tendencia del hombre al mal, que sería el continuo o la facción del hombre, del pueblo, del barro, que también representa suciedad, barro. Y ahí están, justamente fíjate, ahí están agrupados los antirreligiosos, los liberales, las minorías resentidas, como los homosexuales, ¿cierto? Están también los ateos, ahí están todos ellos. Y los que se dicen demócratas y en realidad usan todo tipo de herramientas ilícitas para ganar. La mentira, la difamación, el hacer sobornar, incluso el atacar a veces por la vía, incluso la seducción, como lo vimos con Epstein, el judío este que tenía actividades ilícitas, ¿cierto? Con el abuso de menores, ¿cierto? Y con eso él seducía a autoridades públicas o líderes que él consideraba adecuados, los invitaba a su isla y ahí hacían
de las suyas y después los extorsionaba, ¿cierto? En vez los seducía, los extorsionaba. O sea, usan todas las herramientas ilícitas. Sin embargo, en los republicanos ahí están los religiosos también. Los religiosos donde ellos sí defienden la religión, defienden la fe, defienden la moral, son más conservadores. Están también la mayoría de los militares, están los patriotas que se dicen, los que quieren defender todo eso al pueblo y los otros no, pues como quieren un gobierno universal, no están en esa. Ahora la Biblia enseña, de hecho la estrategia está en el capítulo 11 de Daniel y las fechas están en el capítulo 12 de Daniel. De hecho, la palabra que se ocupa para días es distinta ahí, en el libro de Daniel, capítulo 12, que habla de Yom. Yom se habla de días literales, que la palabra en inglés, perdón, en hebreo, para día es Yom, como el Yom Kippur, día del perdón. Entonces, son días literales y habla que el proceso dura 1290 días y bienaventurado el que espere y llegue, dice a los 1035. Y eso tiene también un cumplimiento, va a tener un cumplimiento literal en los días de hoy. Y de lo que yo me he enterado, por distintas fuentes, hay todo un preparativo listo para ejercerse sobre el control del mundo que lo van a ejercer al final los republicanos. ¿Entiendes? Y ese es el hierro. Lamentablemente, también tiene el apodo de llamarse la abominación desoladora. ¿Por qué? Porque cuando actúa lo va a hacer en forma abominable. Para ellos dicen no hay otra solución, hay que extirpar a esta maldad que hay en el mundo y van a actuar en forma muy, muy drástica. Especialmente yo creo que esto tiene que ser pronto. ¿Por qué? Porque yo creo que Trump tiene serias sospechas de que le van a falsear de nuevamente las elecciones. Él está convencido, todavía lo afirmó en el mismo debate, de que las elecciones fueron un fraude, a pesar de que lo trataron de ridiculizar, ¿cierto? Porque él no estaba luchando contra Kamala Harris solamente, sino que también estaba luchando contra los entrevistadores. Eso es. Hay mucho más que les puedo decir, pero eso está en el libro Séptimo Trono, que sería un siguiente capítulo después que terminemos el estudio de este libro. Hay Ahora, mucho mira, más. la hermana Elena de Dígame. White habla Sí, sobre sí. un aire republicano. Miren. Ella lo Bueno, señala así, en los finales de los tiempos sí. hay un aire republicano. Mire, de hecho ella dice que son los protestantes apóstatas, dice que se unen con los republicanos, dice, para empezar a perseguir la iglesia al final. Entonces, por ahí va la cosa. Entonces tenemos que estar en el lado correcto de ser, digamos, hijos de Dios congeniamos mejor con los republicanos, ¿cierto? Pero cuando actúan en forma abominable ya, lo que pasó aquí con Pinochet también, ¿cierto? Pinochet, es verdad que era necesario actuar en forma drástica, pero quizás no tanto, porque murieron muchos inocentes por culpa de falsas denuncias, etcétera. Entonces, hay que cuidarse. Yo hacía mucha obra en Punta Peuco, me invitaron religiosos luteranos a hacer presentaciones allá sobre arqueología bíblica. Me hice muy amigo de algunos de ellos, por ejemplo Álvaro Corbalán, etcétera, y les predicaba sobre estos temas. Y les dije, ustedes van a salir de aquí luego, van a estar en, en plena libertad y van a ser líderes que van a ser usados para contrarrestar este sistema que se ha corrompido, pero por favor no sean tan drásticos, ¿entiendes? Modérense en sus acciones para que no paguen o terminen muchas vidas. De hecho, la Biblia lo llama abominación desoladora porque ellos actúan de esa forma, ¿entiendes? Para ellos es una guerra. Y los otros no, pues los otros son del barro y el barro es débil. Cuando tú haces pelear el barro con el hierro, evidentemente el barro va a ser desmenuzado. Y al final de los tiempos, de acuerdo con la Biblia, domina el rey del norte. Y si yo tengo una estatua, para que esté sólidamente establecida, no puede tener una base de barro, tiene que tener una base de hierro. Las sandalias de la estatua son de hierro. Entonces, al final de los tiempos, aparentemente, el hierro el que está de pie, que es el rey del norte, o que es también la segunda bestia en Apocalipsis, que también, todos, fíjate, son dos bestias en Apocalipsis, dos hierro y barro, dos abominación desoladora y continuo, eh, etcétera. Siempre ha sido dos, el rey del norte y el rey del sur, ¿te fijas? Entonces, y hay muchas más otras figuras que representan lo mismo. Hay que tener cuidado porque lamentablemente las profecías, yo pensé que iba a ser mucho antes, de hecho yo pensé cuando Trump hace el discurso, que ahí empecé a contabilizar para que iba a suceder, pero parece que no, va a partir mucho después. Quizás cuando se inició la guerra en Rusia, porque también está ligado con esto, la guerra de Rusia, porque las principales oficinas
de, de la cabal que llaman ellos están justamente en Ucrania. ¿Entiendes? Ahí tenían los centros de operación más importantes porque estaban pensando justamente atacar de alguna manera a Rusia con la estrategia que hicieron. De hecho, lo hicieron con Zelensky, pusieron un presidente al antojo de ellos, falseando las elecciones también y no respetando al pueblo. Por eso es que Rusia sintió la amenaza con Vladimir y actuó, ¿cierto? Y eso es la gran derrota que están teniendo ahora. Y ahora están convenciendo a toda Europa para que ataque a Rusia. Así que viene una guerra quizás mayor, o al final, si se logra destapar la olla y publicar todo esto, que dicen que lo van a hacer. Dicen que van a intervenir todos los medios de comunicación y se va a publicar lo que ha sucedido con un video que lo tienen listo, preparado, y que lo van a presentar varias veces en el día, y que todos los medios y televisión y todo eso va a estar intervenido. Dicen que va a partir así. Yo no sé cómo irá a suceder, porque también hay mucho engaño, hay cosas de doble estándar o doble bandera, como dicen, falsa bandera. Entonces, hay que esperar y ver. Pero cuando se cumplan las cosas, vamos a ver, darnos cuenta que la Biblia es perfectamente verdad y completa. Digamos, no hay por dónde eh, pensar lo contrario, digamos, porque lo vamos a ver con evidencias propias, ¿cierto? Y nosotros que hemos creído en ella vamos a gozarnos porque se cumpla. De hecho, cuando venga el cambio, va a ser el inicio de una gran etapa de prosperidad de la iglesia, ¿cierto? Hoy día la iglesia están ocupadas, están preocupadas porque ven que va el nuevo orden mundial y que como que ¿cómo se llama? La predicación del evangelio se va a ver perturbada por este poder ateo, etcétera. Y sin embargo, no, todo lo contrario. Y van a publicarse todos los descubrimientos arqueológicos, van a hacerse, Hollywood va a estar bajo control. Vamos a hacer, va a volver la moral antigua. ¿Entiendes? El problema es que Satanás, si no los tiene en un lado, en un extremo, los lleva al otro. Pero para pasar de un lado al otro, necesariamente tienes que pasar por el equilibrio intermedio, y ese es el instante que nosotros tenemos que aprovechar, ese equilibrio intermedio. Después se llega al otro lado del fanatismo y las persecuciones. Lo mismo que pasó en el tiempo de cuando se instaura la iglesia cristiana y domina en Roma. Al principio fue maravilloso, conversión masiva, todo, claro, gran éxito, pero después el control fue dejado en manos de gente que no tenía intenciones de predicar o de servir al prójimo, sino que tenía intenciones de gobernar y de riquezas y otras intenciones. Y eso, obviamente, para controlar y tener y conservar el poder, lo hicieron en contra de los fieles que había. De hecho, mismo, si lees, por ejemplo, la tercera epístola de Juan, él dice, claramente ahí dice que hay un tal Diótrefes que no nos sigue y que a personas que él le enviaba, Juan, el discípulo amado de Jesús, no lo recibía. Y a los que le recibían, a los que él enviaba, los expulsaba de la iglesia. O sea, ya tenía el control una persona que no tenía intereses verdaderos cristianos dentro de la iglesia, estaba al control de una iglesia. Entonces eso va a suceder, lamentablemente es así. No sé si hay alguna consulta más. Sí, Parece que Jorge. no. Dígame. Oye, cuando en Mateo 24 parece que habla de cuando digan paz, paz y seguridad vendrá destrucción repentina, Sí. ¿eso también está por verse o ya fue? No, no, eso está De por no- verse. no. De hecho, cuando el poder republicano logre controlar, va a aniquilar a muchos, va a haber una masacre, porque se supone que dura como 45 días, de acuerdo con lo que entiendo yo. Después de esa masacre, obviamente va a haber un control maravilloso, todo eso, y van a decir, va a llegar el momento donde empiece todo a crecer y a consolidarse, y va a llegar el momento donde digan, tenemos paz y seguridad. Acuérdense, cuando digan eso, vendrá destrucción repentina. De hecho, hay muchos líderes políticos que andan hablando de eso, queremos paz y seguridad para el mundo, ¿cierto? Y no se dan cuenta que eso está profetizado. Entonces, cuando se logre esa instancia, mientras destrucción repentina, ¿a qué se refiere? A lo mejor ahí vienen explosiones atómicas, viene un ataque masivo, porque cuando uno piensa que ha derrotado al líder X, ¿cierto? Y después el líder X decide, aquí no me voy solo, y aprieta el botón grave y viene esa destrucción. Bueno, yo pienso que los antirrepublicanos, hasta los demócratas, comunistas, todo esto, y resentidos, para mí que como tienen el control del dinero en el mundo, porque eso es lo que tienen el control de los bancos centrales en el mundo, emiten dinero a destajo, y por eso que hacen lo que quieren, y eso se les va a quitar, viene un sistema nuevo monetario, el cual les va a quitar ese poder, ellos van a quedar en bancarrota,
pero con el poder que han tenido históricamente, deben tener también armas de destrucción masiva escondidas por ahí. ¿Entiendes? Entonces, yo creo que se refiere a eso cuando dice paz y seguridad. Vamos a ver si es paz y seguridad. Aprietan el botón rojo. Yo creo que va a haber una destrucción mayor. Pienso que eso es así. A veces le echamos la culpa a Dios que ha provocado destrucción, pero la verdad es que sí ha sido el hombre que la provoca y Dios no le queda otra más que retener, pero a veces no puede retener los vientos de guerra. Él los puede detener con la acción por la oración de los cristianos fieles, pero cuando se pervierte el ambiente, Él no puede actuar. ¿Entiendes? Y sabemos que al fin de los tiempos va a ser eh, un desastre global, digamos, porque los cristianos van a estar arrancando, ¿entiendes? Entonces, y el control va a quedar en el otro bando de la oposición. No va a ser Trump, porque lo veo a él bien alineado. De hecho, tuvo un ministro que era cristiano, Ben Carson, y con eso se alineó, porque al principio Trump estaba tratando de darle poder a la iglesia, decía, vamos a darle poder a la iglesia para que pueda. Y es justamente, yo creo que Ben Carson intervino y lo alineó, y le enseñó de que no debe ser así, porque después Trump decía, no, la iglesia tiene que estar separada del Estado, todo eso. No, dije, yo está hablando correctamente, que es uno de los principios fundamentales de Estados Unidos, en eso se fundó. Bueno, y él está defendiendo la constitución original, pero después de él, yo creo que va a venir digamos, un desequilibrio de los principios, en esencia, cristianos y republicanos, y viene la distorsión. De hecho, con la liberación del dinero que viene, mucho dinero, yo les puedo contar acerca de eso también, que afortunadamente puede ser parte también de eso, parece, que estoy representando a a varios tenedores de bonos y de tesoros que se van a recuperar para respaldar el nuevo sistema monetario. Entonces, cuando venga esa liberación de dinero, que ha sido prometida que va a empezar y nunca empieza, entonces uno se empieza a desesperar, pero ya está, es como evidente que tiene que ser muy luego. Entonces, cuando venga ese dinero, va a haber mucho dinero disponible para hacer obras de bien, ¿entiendes? Y etcétera, y cosas revolucionarias que vienen, tenemos que estar nosotros con la sintonía correcta, porque vienen, vamos a publicar los encuentros, los hallazgos arqueológicos por todo el mundo, vamos a hacer películas sobre eso. Está el Arca de Noé encontrada y certificada por el gobierno turco. Hay más de 33 universidades que están participando en las excavaciones. Y lo único que esperan es que yo ponga los recursos también para poder apoyar esa obra. Está Ross Patterson, amigo mío que es de Nueva Zelanda, a cargo del trabajo específico, y hay como cerca de más de 90 y tantos arqueólogos que van a participar. Entonces, ¿por qué? Porque se busca la certificación completa de ese hallazgo, de manera que se pruebe al mundo entero de que el Arca de Noé es un evento real, ¿cierto? Y así muchas otras cosas. Sodoma y Gomorra, el cruce de Marruecos, como cosas que se han descubierto ya hace varios años, todavía no se publican en forma oficial. ¿Por qué? Porque hay una resistencia de parte del continuo de que eso salga a la luz, ¿cierto? Entonces, cuando cambie, se dé vuelta la moneda, va a ser todo lo contrario. Vamos a ser aplaudidos, pero eso va a despertar la envidia de otros líderes religiosos, porque nosotros no tenemos intereses de nuestra propia fama o gloria. Nuestra intención es buscar la salvación de las almas. Pero hay otros que buscan el poder. Me ha pasado. Dentro de la obra que yo hacía, me acuerdo una vez me llevaron a la televisión. Es una obra maravillosa y muchos profesionales querían que yo los dirigiera. Sí, para ir cerrando, mira, Luis Ya. Mulcue tiene una pregunta. Luis, Sí, ¿qué tal? gracias, Jorge. Una pregunta. En la Sí, línea del tiempo que tú pusiste ahí, pusiste nacimiento de Jesús el 4 antes de Cristo, sí, y digamos que la cruz el 31. sí, Normalmente, digamos que uno ha visto que, o le han enseñado tradicionalmente, que Jesús murió a los 33 años. Entonces la pregunta es si sí. esta línea cuadra con Sí, el, con el discurso. exactamente. A los 33 años y medio. Lo que pasa es que no hay año cero, es decir, parte del uno, cuando vas para atrás pasas al menos uno y no al año cero, no hay un año cero, entonces hay que restar un año. Entonces, claro, si sumas tú 4 más 31 te da 35, pero si le sumas un año y medio menos, porque en realidad son 3 años y medio, te llega a los 33 años y medio. Y esta porque él Ah, nació ok. justamente él empezó su ministerio el año 27, a la edad de 30 años, ¿te fijas?
y después él murió a los 33 años y medio, ¿cierto? Mi casa fue maravillosa, todo está muy bien computado. De hecho, a mí me ha servido esta matemática para aplicarla también en los trabajos de investigación, porque muchos cometen el error a veces de considerar el año, no considerar de que hay un año cero que no está considerado. No, no existe un año cero, solamente el 1 a menos uno. Entonces, ayuda mucho. De hecho, me acuerdo a mi hijo le hicieron en un colegio un cálculo matemático sobre antes de Cristo y después de Cristo, y el profesor se equivocó, que es muy fácil. De hecho, uno de los próceres de la iglesia adventista y llegó a 1843 como el cumplimiento de una profecía que él decía, pero ¿por qué se equivocó en un año? Después se dieron cuenta y lo corrigió y ahí llegó a 1844. Entonces, pero a veces cometen esos errores. Y es fácil, yo mismo he cometido muchos errores en afirmaciones primeras y después me doy cuenta, de hecho en el libro vamos a encontrar algún error. Yo aseguraba en el libro de que del cumplimiento de la profecía de los 3 días y 3 noches y todo eso correspondían, y después vamos a ver que en realidad yo considero hoy día que estaba equivocado, porque y la resurrección de Cristo la sitúo yo en el día sábado y no en el domingo. ¿Entiendes? Entonces, súper importante ese tema, pero es para todo un libro nuevo que es el séptimo trueno. Por acá, Valdemar, ¿cómo no está considerado también ahí el error de cálculo que hizo Dionisio el Exiguo? Porque cuando Cristo nació y vivió en esta tierra, a nadie le interesaba nada, solo a sus seguidores, ni anotar Sí, el año, ni siquiera a sus seguidores les interesaba, porque ellos no están detrás de formar, digamos, íconos religiosos. Entonces, por ahí, por el año, no sé, cuando comenzó Constantino, un poco después, se encargó a un sabio llamado Dionisio el Exiguo que calculara hacia atrás y el hombre se equivocó, po. Se pasó claro que en sí. años más o Sí, menos que... fue el Papa Gregorio. Papa Gregorio justamente, sí, Correcto, buen alcance. Papa Gregorio nominó justamente a ese sacerdote que hiciera el cálculo de dónde había nacido Cristo, porque claro, querían ellos crear un calendario nuevo, que sería el calendario gregoriano que tenemos hoy día, eso. basándose como centro a Cristo, ¿cierto? Y Por lo eso se citó habla tres antes de años Cristo y después antes. de Cristo. Y se equivocó justamente en ese error de 3 años, digamos, que son, Por que eso que da en nuestro, cuatro cálculos. ahí así se entiende de que Cristo no nació en el año 1, sino nació el año 4 antes de Cristo, antes de lo que se dice que nació. Claro, suena raro que Cristo nació 4 años antes de Cristo, pero Correcto, es la correcto, realidad. Ese es el correcto. error que se cometió, justamente. Entonces, no sé si con eso queda todo aclarado ese tema, porque es súper importante. Ahora, como yo soy de corte ingenieril, porque soy ingeniero de profesión, entonces me encanta buscar los detalles, ver los cálculos, errores de cálculo. Entonces, también le pasó a Guillermo Miller, calculó mal producto de no considerar el efecto del número cero, etcétera. Entonces, hay ese tipo de situaciones que uno tiene que aclarar. Y es fácil confundirse, porque no es fácil ya el periodo de tiempo. De hecho, algunos han hecho cálculos del periodo de jubileo para ver cuándo, porque Cristo, dado que siempre las fechas de jubileo son importantes, calculan el siguiente jubileo. Y ahí se equivocan también porque consideran que es un periodo de 50 años cada jubileo. Y no es así, es cada 49 años. ¿Entiendes? Lo que pasa es que es fácil confundirse porque la Biblia dice, claro, que después de 49 años, o sea, después de 7 semanas de años, al siguiente año se cuenta el jubileo, el día 50. Perfecto. Pero justamente el 50 es el primer año de la siguiente contabilización. Entonces es cada 49 años. Más uno, el 49 años, más uno es cuando se celebra. Pero en realidad el ciclo es cada 49 años. Entonces ahí se equivocan en los cálculos. Entonces yo he tenido que enseñarle a algunos, como me gusta la matemática y soy profesor también de matemática, entonces hago ese tipo de ejercicios con los alumnos y especialmente con los fieles de nuestra iglesia. ¿Hay alguna pregunta más? Es que es muy interesante lo de la edad de 33 años y medio, porque cuando uno hace la consulta del tiempo, de cuando el ser humano empieza a envejecer, es como a los 34 años. O sea, Ah, mire, esa es entonces el tema del sacrificio perfecto, el cordero sin mancha, es ya, como que, digamos que cronológicamente Jesús no podía pasar ya a comenzar a que algunas partes de su cuerpo mira, estuvieran fallando. interesante, Es interesante. claro que Eso se sí, puede buscar en internet y hay investigaciones que que ya mira. han apuntado a eso. Sí. ¿Y cómo yo me siento en la plenitud de mi juventud? Ajá.
Estoy durmiendo. Bueno, la verdad es que para rejuvenecerse también hay un dato importante. Uno se pregunta por qué en el tiempo de Moisés, por ejemplo, la gente moría de 75 años, 60 años no normal, 75 años el más resistente, dice. Sin embargo, Moisés tenía 120 años. Y Dios tuvo que eliminarlo porque iba a seguir vivito. Y también el caso de Josué y Caleb, que vivieron, incluso Josué perdón, Caleb, cuando pide la zona de Hebrón, dice, no, que ahí eran los gigantes, po. Y dice, no, yo voy a ir para allá a derrotar a los gigantes y me siento todavía con mi fuerza de la juventud, dice. Entonces, ¿pero cómo? ¿Entiendes? Bueno, el secreto está en que ellos primero eran fieles, observantes de las leyes de higiene y alimentación, y segundo, que ayunaban. El ayuno genera rejuvenecimiento celular. Impresionante. Y Moisés ayunaba a los 40 años, caminó 40 días, 40 noches arrancando para Madián. Después, cuando recibe las tablas de la ley a los 80 años, ayunó 40 también. Entonces, como que siempre se rejuvenecía. Y de hecho, hay muchas prácticas de esas y demostrado, que el ayuno sirve para rejuvenecer. Entonces, es una práctica que deberíamos hacer. Yo lo practiqué hace poco y me fue muy bien, muy bien. Y me siento por eso que estoy en la plenitud de mi juventud. Rodrigo por acá. Oye, Jorge, pregunta, el video que estabas presentando está muy, muy, muy interesante. ¿Ese video lo puedes compartir después? Sí, lo que voy a hacer es que una vez que se termine de grabar, me lo manda a Ya, mí el link me lo manda Luis Briones, y yo lo subo a YouTube y después les mando el link para que lo puedan Sí, compartir. por favor. Ok. por favor. Está muy, muy bueno, Jorge. Y lo otro, cuando el ángel Gabriel le habla a Daniel y le dice, cuando sea dada la orden, vale decir en el séptimo año de Artajerjes, ¿verdad? Eso yo lo tengo claro. Muchas veces se tiende a confundir cuando Ciro da una orden de salida del pueblo hacia Jerusalén. Sí, la verdad es que hablamos de eso también, pero a lo mejor tú no puedes escuchar. Se habla del decreto de Ciro, que fue el 538 a.C., pero eso era para reconstruir el templo. Y el otro, el Ya, decreto de Darío, que fue el 520 a.C., también para reconstruir el templo. Lo que verdaderamente el ángel insinúa o instruye es que es de la salida de la orden para restaurar o reconstruir Jerusalén. Y eso fue justamente el decreto de Artajerjes, el 457 a.C. Se puede me queda, demostrar. Ya. me queda muy claro y así puedo explicarlo de mejor manera a otras personas. Perfecto. Está en Muchísimas, el libro esos detalles y está también en la presentación. Esta lo vas a ver con detalle, ¿ya? muchas gracias, Para, Jorge. para que lo puedas compartir. No sé si hay alguna pregunta más. Si ustedes ven a alguien que tenga dudas sobre esto y quieren ayuda de mi parte, pueden o llevarlo al libro o incluso estoy dispuesto para colaborar, ¿ya? Para que alguien que ustedes consideren una persona. A veces es difícil encontrar personas de las características de, de que sean posiblemente convertibles, digamos. A veces yo he visto debates que hacen debates con ateos y el ateo es honesto, porque él tiene argumentos sólidos para creer en ser ateo. Entonces, una persona siendo honesta, uno lo puede llevar, así como se han convertido, está Anthony Flew, que siendo un científico honesto, era ateo, y después, producto de su honestidad, encontró que en realidad el cristianismo era la respuesta para todos sus interrogantes y terminó siendo un cristiano. ¿Cierto? Y se basó en descubrimientos propios que él hizo o razonamientos propios que él logró dilucidar, digamos. Y así, si encontramos personas honestas que no sean caprichosas o que sean verdaderos israelitas, acuérdense que el verdadero israelita en quien no hay engaño. A veces las personas por el orgullo prefieren no reconocer que el otro tiene la razón o se caprichan en su posición. Me ha pasado mucho con religiosos, inclusive, que están acostumbrados a una forma dogmática de ver algo y cuando uno les presenta una verdad distinta o que no les calza con su costumbre, entonces se descompensan. Y la verdad es que no, nosotros tenemos que ser abiertos, escuchar y decir, wow, esta persona tiene solidez. Y hay personas honestas que lo han hecho, incluso han terminado siendo ateos producto de eso, porque dijeron, no, mira, qué sé yo, imagínate la decepción que tienen algunos al descubrir que sus líderes religiosos eran corruptos, o que hacían un mal uso del dinero, o que tenían vicios. Entonces se decepcionan. Y después cuando uno los lleva al verdadero cristianismo es cuando ahí se recuperan, pero hay que hacerlo, hay que hacer ese esfuerzo. Terminamos entonces. Gracias a todos y que Dios Amén. los Amén. bendiga mucho. Chao, Chao, chiquillos, que estén chao. muy bien.